Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? Comenzamos. Hola amigos, amigas, gracias por conectarse a nuestro podcast que es suyo también, Más allá del texto, y es para nosotros una alegría volver después de un tiempo que no hemos podido grabar. Estuvimos ahí conversando tras de bambalinas con David y nos alegra mucho estar una vez más en este espacio creado para todos ustedes. Y bueno, el tema que tenemos para el día de hoy es a propósito de esta Semana Santa que estamos viviendo. Lo estamos grabando justo al inicio de Semana Santa, así que vamos a editarlo rapidísimo para que salga antes de lo estipulado. Pero el tema tiene que ver con la cruz y qué significa la cruz y cómo podemos abordar lo que significa la cruz para nosotros los cristianos. Y ahí, para nuestra sorpresa, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Y eso es de lo que vamos a estar hablando en este día. Pero antes de todo eso, un saludo grande de parte de mi persona, de Francisco Serrano, y también le vamos a pedir a David que pueda saludarnos. Es nuestro primer podcast en el que vamos a salir con las caras al aire, ¿no? Entonces también eso es relevante el día de hoy. Gracias, Panchito. Hola a todos, es un gusto volver a tenerlos aquí, escuchándonos y reflexionando juntos. Bueno, ¿qué puedo decir? Es magnífico porque es nuestro primer podcast con nuestras caras, real, no fake. Y este tema que se nos vino por Semana Santa es un tema que estamos pensando detrás de cámaras y es algo que nos emociona a nosotros poder hablarlo porque hay diferentes, como dijo Panchito, perspectivas para hablar sobre la cruz, sobre esta crucifixión de Jesús. Entonces, bueno. Y bueno, yo tengo dos preguntas como bien grandes y las preguntas que inician esta conversación. Primero contarles que para mí ha sido un tema que me ha quitado muchas horas de sueño desde mucho tiempo atrás, ¿no? Creo que una de las cosas que ha alimentado mi curiosidad teológica desde adolescente es precisamente el abordar el tema de ¿qué es esto de la cruz? ¿Qué significa? ¿De qué es lo que nos salva la cruz, no? Y ahí está una pregunta, ¿de qué nos salva la cruz? Esa sería una de mis preguntas. Y la otra también tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Cómo es eso de por qué murió Jesús? ¿Por qué murió Jesús y por qué murió de esa manera, no? Entonces, respondiendo a esas preguntas, la verdad es que hay una respuesta que es la respuesta que siempre se da de parte de la institucionalidad, ¿no? Bueno, eso desde mi experiencia como evangélico, ¿no? Ahí ahora David nos contará acerca de su experiencia también, pero siempre desde la institucionalidad se nos enseña prácticamente que Jesús nos salva de nuestros pecados a través de la cruz y esta manera de salvarnos es como un toma y dame, ¿no? O sea, una manera transaccional es lo que quiero decir. Entonces, para nosotros recibir el perdón, Jesús tiene que morir como transacción, ¿no es cierto? Él es el pago para que nosotros recibamos el perdón. ¿Y el pago a quién? El pago a Dios. La idea es entonces que hay un Dios justo que no puede perdonar así nomás los pecados, porque no sería justo perdonar así nomás los pecados, sino que necesita de que alguien pague el precio del pecado, y el precio del pecado es la muerte, y ahí nos cuentan lo que menciona Romanos, ¿no es cierto? Y esto se le conoce, bueno, tiene un nombre del que vamos a hablar un poquito después, pero siempre estas dos cosas han sido
importantes para mí, con la idea de la sustitución penal de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Nunca satisfizo mi curiosidad, ¿no? Y hoy queremos presentar algunas otras ideas que también son posibles, aparte de esta idea, ¿no? Entonces, bueno, creo que he hablado un montón y no he dejado a David que nos salude, así que Davidcito, salúdanos. Bueno, ya le saludé de hecho, pero son dos preguntas muy, muy interesantes y que ponen en duda esta fe que tenemos. Porque yo me acuerdo una vez estuve en un curso, no del seminario, pero estaba en otro curso, y le pregunté al profesor de que nos salva Jesús, ¿no? Siempre hemos escuchado que Jesús salva, Jesús sana, Jesús salva, todo eso. Y le pregunté de que nos salva Jesús, ¿no? Pero creo que el profesor se hizo loco y no me contestó. Y no escuchó la pregunta a propósito. Exacto. solo dijo que es una excelente pregunta, pero no me contestó. Entonces sí es algo que nos queda en duda, porque hemos escuchado esto de que nos salva y hemos escuchado esto de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Cuando preguntamos a la gente, si es que preguntábamos a la gente, ¿por qué crees tú que murió Jesús? La respuesta más contundente sería la de murió por nuestros pecados, porque es lo que la religión nos ha dicho, ¿no? La iglesia nos ha dicho, dentro de la liturgia, dentro de los cultos, etcétera, nos ha dicho que Jesús murió por nuestros pecados. Y creo que eso no es un error, verás. O sea, creo que el problema está en lo que se nos dice de cómo funciona esta transacción de la salvación, ¿no? Porque sí se puede decir que Jesús murió por nuestros pecados desde varias aristas, ¿no? Podemos decir que fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús. Nuestra manera de no darnos cuenta de que ahí estaba el Salvador del mundo, el Mesías, y la necedad del ser humano a aferrarse a sus propias ideas y no verlo, ¿no? Y ahí está la consecuencia de la muerte de Jesús, ¿no? Los evangelios lo ilustran muy bien. Entonces, no sé si sea un error. No, yo no creo que sea un error decir que Jesús murió por nuestros pecados, más bien creo que se nos ha explicado de una manera bastante peculiar, por decirlo así, ¿no? Perdón, te interrumpí. No te preocupes, no, está bien. En efecto, no es que estamos diciendo que esta idea de que Jesús murió por nuestros pecados esté mal, ¿no? Pero de cierta manera nos ayuda, nos hace pensar cómo enseñamos esto, cómo le tomamos en cuenta esto de la sustitución penal que tú nos estás hablando. Entonces, sí es algo que nos hace pensar y nos pone a repensar en nuestra fe cristiana. Uh-huh. Y bueno, a propósito de Semana Santa y explicándolo un poquito más, hay que, para comenzar a criticar, que es lo que de pronto vamos a hacer, la teoría esta de la sustitución penal o de la satisfacción penal, que también se conoce como el sacrificio, la teoría del sacrificio vicario de Cristo, ¿no? Que bueno, tal vez no son lo mismo, pero tienen ahí una relación. Primero hay que explicarlo, ¿no? Entonces, para explicarlo, creo que tenemos que mencionar una de las primeras cosas es que la iglesia no siempre creyó esto, ¿no? ¿Y qué es lo que no creyó? Por eso vamos a explicarlo. La teoría esta de sustitución penal considera que para que nosotros seamos salvos, el castigo de Jesús era el medio de satisfacción, de la satisfacción de la ira de Dios, ¿no? Entonces la idea es que, Dios no puede pasar por alto las ofensas así nomás, sino que tiene que haber alguien que pague por los pecados, ¿no es cierto? Y ese alguien tiene que ser alguien que no haya pecado, de alguna manera, es más o menos eso lo que se nos dice. Este alguien tiene que ser alguien que cumpla con esa dignidad de no haber pecado. Y entonces ahí está la transacción.
Y eso es lo que a mí siempre me sonó raro, la idea de que el Hijo de Dios se entrega para satisfacer las demandas del propio Dios, ¿no es cierto? Y ahí como la unidad en la Trinidad, ahí me hace un ruido extraño la idea de que Dios se entrega a Dios para salvarnos de Dios, ¿no? Es una de las primeras cosas que tengo que criticarle a la teoría de la satisfacción penal, ¿no es cierto? Entonces es como la idea también muy legislativa de leyes, ¿no es cierto? De juicios. Seguramente Anselmo le gustaban las leyes y medio abogado debió ser, porque lo que dice Anselmo es que la muerte de Cristo es la que satisface las demandas de Dios por el pecado, ¿no? Anselmo compara también lo que se le debe a Dios como con lo que se le debería a una persona importante, ¿no? A un rey, a un señor feudal de su tiempo. Y el pecado, o sea, y la ofensa de ese pecado solamente puede pagarse por una persona que no haya pecado, a la manera de lo que se hacía también un poco con los sacrificios en el Antiguo Testamento, y que creo que de eso sí nos habla la Biblia, ¿no? De esta relación entre la muerte de Jesús y los sacrificios del Antiguo Testamento. Hebreos lo comenta bastante bien, pero no a la manera de Anselmo, que es como, bueno, Dios tiene que entregarse para satisfacer las demandas de Dios, ¿no es cierto? Y para que se aplaque la ira de Dios, como decíamos. Es un poco a grandes rasgos lo que plantea la teoría de la satisfacción penal. No sé si tú lo puedes explicar mejor, David, o si crees que está correcto así. Bueno, como lo has dicho, a grandes rasgos, creo que sí está bien explicado, ¿no? Lo que podría decir un poco es que es cierto que en el Antiguo Testamento posiblemente que se haya tomado esta idea de la oveja para el sacrificio, que bueno, en el Antiguo Testamento el tema de cómo manejaban el sacrificio, las ovejas, era que el pecado de la persona que hacía el sacrificio entraba como en la oveja, ¿no? Y luego era sacrificada, entonces como para una idea de purificación en la liturgia del sacrificio en la oveja, ¿no? Que luego se pasaría o de cierta manera se toma como metáfora para hablar también del sacrificio de Jesús como parte de los pecados de los demás, ¿no? Y algo que a mí no me queda claro también es esa idea de que, bueno, o sea, hay perdón, pero alguien tiene que ser castigado. Entonces, el punto que no me cuadra a mí es que se vea la muerte de Jesús como un castigo, y un castigo de parte de Dios. Ese es un poquito mi problema también. ¿Qué opinas acerca de eso? Sí, y he escuchado, bueno, alguna vez he escuchado o he leído de que, por ejemplo, los que debíamos estar en la cruz éramos nosotros. Y Jesús es el que se pone en la cruz, ¿no? Y recibe toda esa ira, o puede decirlo, todo ese castigo que debía recibir a nosotros como pecadores, como pecadores, como personas que están alejadas de Dios. Debíamos recibir ese castigo, pero Jesús pagó ese castigo que nosotros debíamos recibir en la cruz. Sin embargo, es algo que deja pensando, ¿no? Porque estamos hablando de castigos en Dios. Estamos hablando de que Dios nos iba a castigar, y en segundo, porque paga un inocente por culpa de otros, ¿no? Bueno, la ira, la Biblia habla del juicio divino, de la ira de Dios y de esas cosas, pero no en ese aspecto, ¿no? O sea, cuando vemos lo que los profetas consideran el juicio, la ira de Dios, es como la idea de que claro, las cosas están yendo mal y tiene que venir alguien a componerlas, y el único que puede venir a componerlas es Dios, ¿no? Y lo hace a través de ese juicio que, más que buscar la venganza, lo que busca es que las cosas se compongan, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante con respecto a eso. Bueno, de pronto también recomendar aquí en esta parte que si no han visto, no han escuchado el episodio, que es como medio
un pedazo, un segmento de un libro de Richard Rohr que se llama El Cristo Universal. Específicamente este capítulo trata un poco de este tema de la sustitución penal, ¿no es cierto? El sacrificio sustitutivo de Jesús. Entonces, si quieren entenderlo mejor, que se los expliquen mucho mejor de lo que podemos hacer nosotros, pueden ir a ese episodio anterior que se llama justamente ¿Por qué murió Jesús? Y es la lectura del audiolibro de Richard Rohr, ¿no? Bueno, también de pronto podemos comentar un poquito lo que se nos quedó, lo que entendimos acerca de ese texto de Richard Rohr. ¿Qué te llamó la atención, David? Bueno, a mí me llamó la atención la crítica que hace este libro con respecto a la institución penal, ¿no? Que deberíamos repensar, sobre todo en este sacrificio de Jesús, o en la cruz en sí, desde la idea del amor, que es algo interesante que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Y otro punto que se me quedó por ahí en mi mente es sobre la culpabilidad, ¿no? Que en cierta manera nos convierte en formas a nosotros como culpables de Cristo murió por nuestra culpa y deberíamos ser culpables por... Sí, y más bien la cruz creo que simboliza lo contrario, ¿no? La cruz debería quitarnos la culpa del pecado, ¿no? Si es que el Señor se lleva los pecados consigo en la cruz, entonces somos libres de la culpa que te impone el pecado de alguna manera, y no como tú dices, por eso no se debería predicar de esa manera, ¿no? Algunas veces se nos predica a ese Jesús crucificado como para que veamos, y mira, esto sufrió, gastó hasta la última gota de su sangre por ti, ¿no es cierto? Y yo creo que se hace con una buena intención, pero no se considera que eso también provoca lo que tú dices, ¿no? La culpa. Entonces yo soy culpable de que el Señor haya sido crucificado, ¿no es cierto? Si no me hubiera robado esa manzana para comer, tal vez no le hubieran puesto esos clavos, hubiera sido un latigazo menos, ¿no? No sé, por hablar cualquier cosa, pero sí tiene que ver ahí la culpa, ¿no es cierto? Claro. Y eso me llama bastante la atención con respecto a lo que tú mencionas. Claro. Y algo interesante, ¿no? Que he escuchado mucho es esto de que cuando cometemos algún pecado ya estamos de nuevo matando a Jesús, o ya estamos de nuevo crucificándolo. Entonces, en cierta manera me hace un ruido en la cabeza, no sé, sentirnos así como que tienen que sentirse culpables porque ustedes están otra vez crucificando a Jesús mismo, ¿no? Entonces, sinceramente a mí no me gustaría crucificar a nadie, ¿no? Fue algo potente la muerte en la cruz que hacían los romanos. Y lo que tú mencionaste, que es cierto que no lo hacen con mala intención, como que quieren espantarlos o algo así, pero sí hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, he visto videos de que se le afianza mucho esta muerte de Jesús, que ya por poco le dicen que padeció en términos médicos lo que Jesús tuvo. Me acuerdo que había visto un documental que dijo que Jesús tuvo un paro cardíaco en la cruz, ya que ese fue su último aliento, ¿no? Y tuvo un paro cardíaco, y de cierta manera como que afianza eso de que por nuestra culpa tuvo que morir. Y creo que bueno, desde los apologistas modernos se ha usado eso, ¿no es cierto? Como para evidenciar lo brutal que fue el asesinato de Jesús, como si ya no fuera suficientemente evidente que una muerte de esa magnitud, aparte avergonzante en presencia de muchas otras personas, era un flagelo grande, ¿no? Y claro, o sea, Jesús le faltaba la respiración porque estaba ahí como que con las manos así, con las piernas, entonces la presión estaba sobre su pecho, ¿no es cierto? Y le faltaba la respiración y todo ese tipo de cosas también las he escuchado. Y como tú dices, o sea, y creo que en Semana Santa es muy, muy frecuente eso. Y lejos de nosotros querer, burlarnos o de ese tipo de predicaciones, más bien creo que es el llamado a la reflexión de que podamos ver la cruz no con los ojos sí, era un instrumento de tortura definitivamente,
pero no con los ojos de ese instrumento de tortura, sino más bien con los ojos de Jesús, ¿no? Jesús venciendo, primero yendo y siendo fiel a sus principios y a los valores y a los ideales del reino de Dios hasta el final, ¿no? O sea, para mí eso simboliza la cruz, ¿no? Él literalmente es fiel a lo que dice, a lo que predica hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias terminan siendo el rechazo del aparato religioso, que es el que primero le increpa, y también la tortura y muerte por parte de los romanos, ¿no? Entonces eso me llama la atención, que de pronto la cruz no debería ser visto como la muerte atroz y el instrumento de tortura y eso que nos inculca la culpa, sino como un medio de esperanza, ¿no? Donde se vencen todas esas fuerzas del maligno, o todas esas fuerzas del mundo, podríamos decir también, y una de esas fuerzas, la más grande, la muerte, ¿no? Entonces eso también como poder decirlo. Bueno, yo no creo que he hablado todavía del texto de Richard Rohr. Y para mí el texto de Richard Rohr es interesante desde el principio, cuando nos cuenta, ¿no? Que primero hace la crítica a la teoría de la sustitución penal, como que diciendo, a ver, esta manera de ver las cosas es como ver a Dios como una persona agresiva, violenta, desalmada, y dice, ¿no? Y es entendible porque muchas veces nosotros tenemos las figuras paternales muy así, ¿no? Como personas muy, bueno, no en todos los casos, pero se ha escuchado, ¿no? De personas como muy estrictas, como también violentas, y que en esos contextos de control es entendible que también la gente busque en Dios algo de eso, ¿no? Pero él dice, o sea, la figura que nos muestra Jesús de Dios, de su Padre, no es la misma que la de nuestros padres terrenales, primeramente, ¿no? Y después, otra de las cosas que me llama la atención del texto de Richard Rohr es esto que menciona de que hubo un señor que pensó esto de la teoría de la sustitución penal, y que no fue la idea que tuvo la iglesia cristiana primitiva los primeros 1000 años de su existencia, ¿no? Es recién en el siglo XI que este señor Anselmo de Canterbury, mientras para hacer una exposición de las teorías y de las doctrinas, cuenta esto de la sustitución penal, ¿no es cierto? En el siglo XI, o sea que hay 10 siglos antes en la que la iglesia no pensaba eso, ¿no? Y ahora creo que es como algo que está presente en toda la iglesia. O sea, no es solamente los evangélicos, no son solamente los pentecostales, sino que fuera del protestantismo, o sea, también los protestantes históricos también lo piensan, pero fuera del protestantismo, la iglesia católica también tiene mucho de esta doctrina de la sustitución penal. Pero antes del siglo X esto no era así, ¿no? Y más bien se pensaba que sí, o sea, en la cruz Jesús estaba venciendo los poderes del mal. Y el poder del mal más grande era la muerte, ¿no? Y entonces en la cruz es más bien como Dios venciendo los poderes del mal. Y otra manera de verlo también es como, sí, había que pagar un precio por los pecados de la humanidad, pero ese precio, decía el libro de Richard Rohr, la gente no pensaba que ese precio se lo pagaban a Dios mismo, sino que era como el costo que el diablo exigía por los pecados, ¿no? Entonces, bueno, esa también es una idea bien rara. Pero al menos, como dice el texto, al menos no nos da una imagen de Dios equivocada. Sí, es lo interesante, ¿no? Retomando un poco lo que estábamos conversando acerca de bueno, de lo que estábamos hablando de antes de que tocaras al libro de este autor y a Canterbury. Me acuerdo que también en las iglesias suelen hacer estos teatros, o la iglesia católica hace estas
peregrinaciones con alguien cargando una cruz y otras personas como azotándoles, algunas de verdad, otras de mentis, de mentira. Yo me acuerdo, que quiero contar esto, me acuerdo que en mi iglesia hacíamos ese teatro de la muerte de Jesús. Ya yo cuando era joven me tocó participar en ese teatro y hice el día de Jesús. Pero a uno, a uno de los ¿Te chicos dieron que latigazos? hacía de guardia, sí se le fue la mano. Le fue la mano en uno de esos, y no era látigo de verdad, solo era... Ay, no me acuerdo qué era. Pero me dio casi como de verdad, entonces sí lo senté y hice así, y di un y todos creyéndose en mi actuación. Todos No, pero sí, diciendo qué actorazo qué y en actorazo. realidad te dolió. Ajá. Eso quería contar hace un rato, ¿no? Porque es interesante poder ver cómo dentro de la comunidad, cómo dentro de la religiosidad se va articulando estas concepciones que tenemos, ¿no? De la muerte de Jesús. Y como tú lo decías luego, en la historia cristiana es ya la misma iglesia, ¿no? También nos ha dado de que la cruz ya no es un símbolo de muerte, sino es un símbolo de vida, un símbolo de esperanza, un símbolo de clamor. Porque la cruz, obviamente, si nosotros fuéramos de aquel tiempo, del siglo I de allá, y veíamos una cruz, caminábamos, no sé, caminábamos en alguna carretera y veíamos una cruz, es porque vemos a alguien colgado ahí y venía a estar bastantes días ahí y daba miedo, pues, porque era una muestra de métete con mi imperio y verás lo que te pasa, ¿no? Te vas a ir a la cruz. Entonces era como que miedo, desesperanza, no hay derecho a podernos alzar la voz, pero sin embargo con la muerte de Jesús, la cruz ya no se convierte en este símbolo de muerte, símbolo de desesperanza, símbolo de injusticia, ¿no? Sino más bien la cruz se convierte en este símbolo de vida, símbolo de esperanza que muchos cristianos comenzaron a tener. Y no sé, creo que en algunos sectores, si es que estoy mal, corrígeme, creo que en algunos sectores indígenas utilizaron esta figura de la cruz también como para darse a entender la esperanza que ellos tenían ante las injusticias que, en este caso, las conquistas del tiempo antiguo dieron contra los indígenas, ¿no? Y la cruz para ellos utilizaron esa figura de la cruz, de Jesús crucificado, como una esperanza, como ellos relacionarse con el Jesús o con el, como dice Moltmann, con el Dios crucificado, ¿no? El Dios que sufre y que entiende el sufrimiento. Sí, y creo que es un buen punto para hablar un poquito también del texto de Moltmann, que es importantísimo. Y sí, yo no recuerdo exactamente cómo se haya usado la cruz propiamente para eso, pero sí tengo en mi cabeza un relato corto, ¿no? De la escuela quiteña era como una escuela de artistas, de artesanos indígenas, ¿no? Que hacían no solamente cuadros, sino que tallaban figuras y todo eso. Y uno de esas figuras, un personaje que lastimosamente no recuerdo el nombre, soy malo para los nombres, pinta un cuadro con Jesús, y pinta un Jesús negro, ¿no? y pinta un Jesús negro o con rasgos indígenas y todo. Y para él, y cuando le preguntan por qué pinta Jesús así, si Jesús no era así, ¿no? Su respuesta es, o sea, si ustedes me describen que Jesús es un hombre que está con el pueblo, que es compasivo, eso es lo que me enseñan en el catecismo, ¿no? Jesús está con el pueblo, es compasivo, está lleno de amor, perdona a los demás sus ofensas y hace todo este tipo de cosas que ustedes me están describiendo. Entonces él tiene que ser alguien como yo, un indígena como yo, un negro como yo, porque es la única manera de que él pueda hacer esto, porque yo veo que los blancos no son esta cosa, ¿no? Entonces, no me cabe duda de que la cruz igual para ellos simbolizaba un símbolo de esperanza, ¿no?
Y bueno, viene lo de Moltmann, que también es genial. O sea, la idea de contrarrestar al sufrimiento y de darle valor al sufrimiento de la cruz en Jesús es algo que tenía que hacerse, y que creo que que está lleno de valor, por el sentido ¿no? De que, a ver, Moltmann menciona, seguramente estoy parafraseando, no lo estoy diciendo bien, pero la cruz es el medio por el cual Dios puede identificarse con los que sufren, ¿no? Dios tiene que bajar y sentir lo que el ser humano puede sentir, y los dolores y los temores y la miseria que puede sentir el ser humano, para poder, se identifica con eso en medio de su vida, pero también de su muerte de esta manera. Y ahora Dios puede entender al ser humano, ¿no? Moltmann plantea también un Dios que está aprendiendo del ser humano. Es algo que a mí me quita la respiración, o sea, y lo hace tan chévere, bueno, que uno sabe que eso es así. O sea, que la cruz tiene algo tan poderoso, porque significa que ahora Dios puede identificarse plenamente con la condición del ser humano, ¿no? En la cruz Dios sufre con el que sufre, y eso me parece maravilloso. Seguramente estoy diciendo todo mal, pero es lo que yo entendí, lo que capté en mi mente. Entonces, por ahí puede ser una reflexión que tengo. Si es que por si acaso nos ve nuestro profesor de teología sistemática, por favor, bueno, un mensaje por interno nomás, ¿no? Acá solo eso nomás. Por si acaso nomás. Sí, creo que lo estás diciendo muy bien, que es lo mismo que también pienso, y me gusta esta idea. Es algo que yo también he compartido en mi fe, y es creo que parte de mi identidad también, de mi fe, lo que nos ha dicho Moltmann, y también algo que también he compartido con mis muchachos de ministerio, ¿no? Que cuando nos preguntamos dónde está Dios, no es que Dios esté allá en el cielo y esté sentado allá y solo esté aquí de observante, ¿no? Que solo esté observándonos, ¿no? Sino más bien que Dios también está al lado nuestro, sufriendo con nosotros. Es curioso, porque uno escucha la palabra Dios y ya le viene a la mente lo que es el Todopoderoso, la majestuosidad de Dios, y casi nunca lo hemos pensado a Dios como un Dios que sufre, un Dios que también siente el sufrimiento, ¿no? Me parece que esto dice Moltmann, pero esté bien. Si Dios no tiene la capacidad de sufrir, entonces tampoco tiene la capacidad de amar. Entonces es algo, ajá. Uh-huh. Creo que sí lo dijo bien, creo que sí le dije bien. Sí, es exactamente, sí. Y bueno, hay otra cosa que recuerdo del texto de Moltmann, es esta idea de que expone, bueno, la teología de la gloria, por un lado, que es como lo que se manejaba desde la escolástica y de la teología católica de la Edad Media, y que bueno, que sigue teniendo mucho eco, no solamente desde el mundo católico, sino en toda la cristiandad, y la contrapone con la teología de la cruz, ¿no? Y dice, por un lado, la teología de la gloria se enfoca en el poder, en el triunfo, en el éxito, y yo lo imagino. Yo no sé si eso lo dice el texto, no lo recuerdo, pero yo me imagino la imagen, este cuadro del Cristo Pantocrátor, del Cristo Todopoderoso, del Dios ahí que viene en todo su esplendor, y eso es como la teología de la gloria, ¿no? Todopoderoso, un Dios todopoderoso, y de alguna manera ese todopoderoso se vuelve un Dios distante, ¿no? Y por otro lado, él dice que desde Lutero se da cuenta entonces de que eso no solamente tiene que ser ahí, sino que la cruz tiene un poder, ¿no? La teología de la cruz. Entonces dice que entonces lo que estábamos hablando, ¿no? El sufrimiento es un punto de revelación divina, donde Dios se revela a nosotros y donde Él puede comprender también al ser humano, ¿no es cierto? Y este Dios no se muestra como este Dios todopoderoso, sino como un Dios vulnerable, como tú dices, capaz de
de amar, porque es capaz de sufrir. Y claro que se muestra ya del lado de los que sufren. Y ahí, ¿no es cierto? Entonces está la idea por un lado, del Cristo Pantocrátor, y por el otro lado, la idea del Jesús crucificado y yendo hasta la muerte por nosotros, ¿no? Eso me parece también bastante chévere. Ya. ¿Qué más nos queda por mencionar acerca de este tema de la cruz? Y ya como respondiendo las preguntas que teníamos al principio. Entonces, Jesús o la cruz, o este acto de la muerte de Jesús en la cruz, ¿de qué nos salva? Esa es una pregunta que quisiéramos poder responder de manera satisfactoria el día de hoy. Esa es la pregunta. ¿De qué nos salva Jesús? Comúnmente yo he escuchado esto, ¿no? De que Jesús nos salva de la condenación. No sé si has escuchado esto, ¿no? De irnos al cielo o al infierno. Entonces, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, o al decir la confesión de fe, depende de la iglesia en la que se encuentre y cómo maneja eso, nos está salvando de la condenación del juicio final de Dios, de ir al cielo o de ir al infierno, ¿no? Que es lo que más he escuchado yo, bueno, no tanto en mi iglesia, pero sí en otros ámbitos, de que Jesús nos salva de la condenación del infierno y del cielo. Sí, esa es como la parte de pronto más superficial de la salvación que podemos ver. Y claro, de lo que siempre se dice, ¿no? Sobre todo se trata de una salvación post-mortem, como le digo yo. Que ya, o sea, que cuando nos muramos vamos a tener nuestro boletito que dice que le vamos a entregar a San Pedro para que saque sus llavecitas y nos permita entrar, ¿no? Sí, perdón por a ver. Perdón por se me va la palabra. No, caricaturizar esta cosa, pero yo lo veo así así en mi cabeza, en mi mente. Pero eso creo que es una manera muy, muy ligera, muy liviana de ver la salvación. Porque como mencionábamos antes, cuando estuvimos hablando sobre el pecado y en otras ocasiones que nos hemos reunido, la salvación siempre es mucho más que eso evidente, ¿no? Que el castigo final, porque los seres humanos necesitamos ser salvos de muchas cosas, ¿no? Y creo que cuanto más estamos conscientes de nuestra propia humanidad, de nuestra propia finitud, incluso de nuestra maldad, entonces nos damos cuenta de las cosas que tenemos, de las cosas de las que tenemos que ser salvos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece interesante es que sí, o sea, Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, pero pecados en el sentido más amplio del término, ¿no es cierto? Sacarnos de lo que decíamos que podría significar el pecado, de esa alienación, enajenación, y permitirnos vivir de una manera diferente, ¿no? Entonces esa parte del pecado es también como la ruptura de las relaciones, ¿no? Y esto creo que sí se ha escuchado mucho en las iglesias, ¿no? Y que lo que pretende la vida y la muerte también de Jesús es lograr esa reconciliación de las relaciones de las que hablábamos en un punto. Pero también lo que decíamos, ¿no? Jesús triunfa, en la cruz Jesús triunfa sobre la muerte. Y eso, bueno, no solamente en la cruz, ¿no? En la cruz y en la resurrección podemos ver el triunfo de Jesús sobre la muerte, sobre todos los males del mundo y sobre el mal peor, porque siempre se dice, ¿no? Para todo hay solución menos para la muerte, ¿no? y Jesús triunfa sobre todos los males del mundo y el mal sobre el que nadie puede triunfar, que es el mal de la muerte, por el que todos tienen que pasar. Y eso también es importante, ¿no? Ese también es una salvación que nos muestra Jesús, que incluso en la muerte ya no es la muerte la que tiene la última palabra, sino Cristo quien triunfa sobre la muerte. Otra de las cosas que tengo por aquí anotada es que
Jesús se ofrece a vivir una vida llena de perdón. O sea, Él perdona la ofensa más grande, que es que le maten. O sea, siempre las ofensas tienen como fin herir, ¿no es cierto? O a veces no como fin, pero a veces eso es lo que producen. Las ofensas hieren. Y la ofensa más grande es que te maten. Y una ofensa aún más grande es que no mataron a cualquier persona, sino que mataron al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa idea de que incluso en su lecho de muerte, Jesús sigue amando y perdonando es algo transformador para nosotros, porque nos enseña también a vivir no bajo el reino de la venganza, de la deuda, sino bajo el reino del perdón, que es también lo que Jesús nos enseña en su vida, ¿no? ¿Qué te parece esas partecitas? No sé, ahí aporta un poquito a esta parte. Bueno, ¿qué puedo aportar? A mí me gusta pensar la salvación de una manera también integral. O sea, no es solo importante la espiritualidad, ¿no? Que sí es importante la oración, asistir al culto, donde nos conectamos con la divinidad, etcétera, sino también las partes de todas las áreas emocionales que tengamos en nuestra vida, de las áreas del área psicológica, del área física, etcétera, y etcétera. Por eso hablo de manera integral. Entonces me gusta pensar en esto, ¿no? Porque no queda solo en lo espiritual, no nos preocupamos también por nuestro cuidado, por nuestro bienestar, por nuestras relaciones intra y interpersonales con los demás, ¿no? Porque si el pecado es esta también ruptura de las relaciones, el pecado es no darle al blanco, que significa no dar esa meta de amar al prójimo ni respetar al prójimo, porque también es imagen y semejanza de Dios. Entonces la cruz ahí se convierte en eso, ¿no? En otra forma de ver. Y como tú lo dices, vemos a Jesús aún en su lecho de muerte, cuando dice perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿no? Aún en su lecho de muerte, Jesús sigue perdonando, sigue hablando de amor, de misericordia. Y eso, ¿no? Y algunos se dan cuenta, como el centurión, al último dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, claro, lo curioso es que lo dice no porque Jesús haya perdonado, sino porque hay un terremoto y el cielo se oscurece. Sí, este es símbolos. Y hay una parte que me gusta, ¿no? Que es de gran, ¿cómo se puede decir? Mensaje teológico. Cuando se rasga el templo, cuando Jesús muere y se rasga el templo, ¿no? La vela del templo, no el templo, la vela del templo. Me parece interesante esa parte porque es una forma de decir que se abren las puertas de nosotros tener contacto con Dios, ¿no? De nosotros tener comunicación con Dios, ¿no? Aunque no posiblemente sea histórico que se haya rasgado por un terremoto, no creo que se rasgue alguna tela, no, bueno, no sé, sino que es más bien teológico, pero a mí sobre todo me da a pensar en esta idea de que se abre la posibilidad, hay posibilidad en el amor, hay posibilidad en seguir estas directrices del reino de Dios, no de un reino como lo tenían de manera política, sino de un reino al revés, donde el más pequeño es el más grande dentro del reino de Dios, sino es que es esa figura de que se rasga el templo nos da como esta idea de posibilidad en poder restaurar relaciones, en poder restaurarnos a nosotros mismos y restaurar nuestra comunión con Dios. Sí, y todo eso que tú mencionas a mí me hace despertar la idea de que una de las cosas que Jesús vence en la cruz es a la vergüenza.
Y dirás, ¿qué sentido tiene con lo que dije? Cuando tú hablabas de esta condición humana y del pecado y todo eso, o sea, me ponía a pensar yo que justamente todas esas cosas nos hacen ocultarnos a nosotros mismos, nos hacen enajenarnos, ¿no? La vergüenza es una de las cosas que no permite que uno actúe naturalmente, de la manera que tiene que ser. Y creo que muchas personas vivimos sin poder hacer las cosas que queremos hacer por vergüenza, ¿no? O el pecado mismo a veces trae vergüenza. Entonces, hay esas dos cosas que a mí me parecen impactantes, ¿no? La culpa de la que nos libera la cruz, pero también la vergüenza de la que nos libera la cruz. Jesús es avergonzado teniendo una muerte, como tú decías, para que todos la vean y para que todos sepan que a la gente le puede pasar lo mismo, teniendo ese tipo de muerte, y él menosprecia esa vergüenza por nosotros, ¿no? Y después cuando resucita, no le da vergüenza mostrar las señales de su muerte, ¿no? Entonces, el saber que, a ver, si alguien pudo menospreciar la vergüenza, si pudo superarla, si pudo hacerla a un lado en pos de servir a Dios, en pos de hacer lo que Dios quería, entonces eso nos empodera a nosotros de poder también hacer lo mismo, ¿no? Eso es una cosa que a mí me gusta personalmente, me sirve bastante. Sí, sí, es lo que nos deja para reflexionar en esas posibilidades, en esas eh, nuevas perspectivas de ver a la cruz, de ver el acto de salvación que hace Jesús, el acto de amor que hace Jesús en la cruz. Ah, sin estas ideas de, por tu culpa es que Jesús está así, sino más Ujú. bien verlo desde estas perspectivas de amor, de verlo desde perspectivas de esperanza, de una cruz donde hay un cambio, una transformación, donde la cruz antes era muerte, ahora la cruz es vida. Entonces eso es para reflexionar, para repensar en nuestra fe. Sí, eso, bueno, creo que vamos llegando al final de este podcast, de estas reflexiones, y creo que hemos hablado un montón de cosas y la relación con la Semana Santa, ¿no? ¿Y qué le dejarías así como de pensamiento final a alguien que dice se ha aguantado todo el podcast con nosotros y dice, bueno, ¿qué puedo hacer para reflexionar más sobre la cruz en esta Semana Santa? Bueno, en esta Semana Santa que ya se acerca, ¿no? Jueves, el lavatorio de pies, viernes, la crucifixión, sábado de gloria y domingo de resurrección. Eh, ¿Qué podría decir? Bueno, algunas palabras claves. La transformación y la cruz. Eh, Como había dicho, si la cruz que antes en el Imperio Romano era, para las demás personas, era un símbolo de muerte porque hacías algo contra el imperio y te mataban, o tú caminabas por ahí y ya veías a un montón de personas colgadas en una cruz, entonces daba miedo, pues. Pero ahora esa cruz ahora es convertida como un símbolo de vida, un símbolo de esperanza, un símbolo de voz, de protesta, yéndonos un poco al capítulo 1 del podcast, eh, donde se, donde, donde efectivamente Jesús murió por nuestros pecados, pero esos pecados nosotros, ah, bueno, había escuchado alguna vez en algún video que decía, no, que Jesús ya había hecho el sacrificio más grande, pero a nosotros solo nos toca sacrificar nuestro ego, nuestros malos pensamientos, etcétera, ¿no? Podría decirse eso. Pero nos da la posibilidad a, a ir contra la alienación, Ujú. a tener una comunicación con Dios, a tener una comunicación con nosotros mismos y a tener una comunicación, un diálogo con los demás, una relación con los demás. Es eso lo que nos invita, sobre todo la Semana Santa, ¿no? Porque, por ejemplo, el jueves Santo
que es el lavatorio de pies, representa esa humildad que nos enseñó Jesús a través del lavatorio de pies. El viernes, ya bueno, es lo que estábamos hablando sobre la muerte y el cambio que se da de muerte a vida, ¿no? Y tenemos los otros sábados y domingos de resurrección. Entonces, yo creo que le dejaría a esa persona de que replantee tal vez su fe en términos no solamente de reflexión, sino también de práctico. Practicar en tener una comunicación con Dios, en tener una relación con los demás, con su familia, con sus amigos, con los de la comunidad en la iglesia en la que se encuentre, y consigo mismo también, ¿no? Trabajar con uno mismo. Bueno, creo que eso podría decir. Sí, y creo que, bueno, eso no sé si le añadiría, pero lo que yo podría invitar a la gente es a decirles, bueno, si es que estás interesado en aprender acerca de otras aproximaciones al tema de la cruz, de la que tal vez te han dado en tu iglesia, si te han dado una buena, pues qué mejor, pero si de pronto no han sabido satisfacer esas dudas, bueno, hay algunas recomendaciones que podemos hacer, ¿no? Recomendamos, por ejemplo, el texto de Jürgen Moltmann, el Dios crucificado, un clásico. Creo que todo el mundo que estudia teología debe leerlo, y los que no estudian teología también, porque es un texto precioso, como testimonio. Fue como que uno de los primeros libros de teología seria, o sea, así como académica, que leí, pero a mí me resultó un libro bastante amigable. Incluso yo leía y como que sentía que como cuando uno está en una de esas prédicas que le emocionan bastante y se le va a salir una lágrima por un ojo. O sea, me sucedía eso con ese texto, entonces lo recomiendo muchísimo. También hay otros textos. El texto de Richard Rohr es también valioso. Hay un texto de Marcus Baker, tiene 2 libros en los que justamente presenta alternativas a la teoría de la satisfacción penal y de otras maneras de cómo ver la cruz. Uno se llama Más que una cruz, que son como ensayos teológicos, y el otro se llama Centrados en Jesús, que creo que es el primero que hizo. Entonces los recomendamos para que ustedes puedan leerlos, adquirirlos, comprarlos por Kindle, bueno, o conseguirlos como ustedes se den modos de conseguirlos. Pero siempre es bueno entonces tener esas alternativas para leer, y bueno, también que la conversación continúa. Entonces, si usted quiere ser parte de la conversación, pues escríbanos ahí a un mensajito de texto, escríbanos a nuestras redes, a donde usted necesite, para seguir conversando acerca de este tema, que nosotros no sabemos mucho, pero nos gusta conversar, entonces ahí podemos hacer algo, ¿no? Eso nada más, es mi invitación para la Semana Santa, que podamos disfrutar y no con culpa el tema de la cruz, sino que sepamos que en la cruz tenemos a un Dios vencedor y a un Dios que significa que se identifica con nosotros, ¿no? No vencedor en el sentido del Cristo Pantocrátor, sino en el sentido de que nada puede detenerlo, ni siquiera la muerte de cruz, ¿no? Eso nada más. Muy bien, Panchito. Les invitamos a todos a que los que no han visto nuestros anteriores podcasts, que son también interesantes, como la voz de protesta, el concepto del pecado, entre otros que también tenemos, revisen lo que también es bueno, ¿no? Para replantearnos nuestra fe cristiana, para reflexionar nuestra fe cristiana, y si quieren pueden escribir en los comentarios si están de acuerdo o en desacuerdo en lo que hemos expresado aquí, ¿no? Y también para, como dijo Panchito, que el diálogo continúe, ¿no? Porque hay muchos temas que incluso desde aquí mismo se puede hacer otro podcast más. Es interesante, ¿no? Porque también nos faltó hablar desde la parte que los académicos, los historiadores hablan sobre Jesús, ¿no? Y sobre esa muerte, ¿no? Que es un tema interesante, pero me parece que es más del aspecto del Jesús histórico y todo eso.
Como bien dijo Panchito, el diálogo continúa. Eh, Ponga en comentarios lo que usted opina, si quiere participar de algún encuentro, en un podcast, de invitado de hacerlo. Entonces, eso Y podría decir. compartan, ¿no? Compartan a Y otras compartan, personas, exacto. a los que les interese y también a los que no les interese para que al menos alguien vea nuestro, nuestro contenido, ¿no? Exacto, exacto. Como por ejemplo, ah, bueno, yo me había cambiado de número y Panchito envió el, po- el, Sí, le el digo, mira texto. cómo quedó la edición de nuestro programa y le envío el programa y ha sido a otra persona, ¿no? Ojalá haya Ajá, visto, haya sido de ajá, bendición el contenido también para él. se haya convertido. Sí, sí. Eso, chicos, entonces, bueno, con esto nos despedimos. Gracias por quedarse hasta el final y será hasta una próxima oportunidad con nosotros. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.